Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sounds of silence. Barcelona, doctor Tizón. Resulta que Espanya, i suposo que Catalunya hi té molt a dir en això, és el segon país del món on es consumeixen més antidepressius. El primer és als Estats Units. Per què? És una resposta ben complicada. El segon del món d'antidepressius, el segon del món en neurolèptics, probablement que són medicaments per la psicosis. Per la psicosis? Per trastorns més greus. En principi eren per la psicosis, ara es donen per moltes altres coses. I el primer del món en hipnosedants, en medicaments per la son i per la tranquil·lització. És una resposta... El primer del món. Espanya? De dosis per habitant. I Catalunya té molt a dir aquí, eh? Té molt a dir. Per exemple, saben que a Catalunya entre el 12 i el 14% de les dones estan prenent antidepressius. 12-13% de les dones? De les dones, més les dones que els homes, per exemple. Probablement a Catalunya, però això jo no tinc les dades, és més gran el consum de, en general, psicotrops, medicaments per als nervis, és més gran que en altres parts d'Espanya i el segon país del món en dosis per habitant en aquest moment. Jorge Luis Tizón, psiquiatre, psicoanalista, psicòleg, neuròleg. Però això és evident que una de les raons per les quals fem aquests retrats a vostè és perquè ens expliqui per què passa això, no? Però una de les raons, no una de les raons, sorprèn aquesta dada perquè moltes vegades passa a Espanya i Catalunya i el tarannà de la gent que vivim a la península, més solidari, més obert, més acollidor, el clima, el menjar, la gastronomia, la cultura, etc. Passem com gent més blindada en contra de les depressions o dels estats d'ànims, no? Sí, però això és un autoengany. És un autoengany. És un autoengany. Un dels èxits comercials més grossos del món actual és l'èxit del mercat de la depressió. La depressió, tal com s'està medicant en tots els països avançats, és un invent farmacològic. La depressió? La depressió existeix, és un trastorn mental, quan és greu, però la difuminació de la depressió que se diagnostica depresión a millones de personas en los países avanzados. Eso es un éxito fundamentalmente comercial, que no está sentado ni en criterios científicos, está sentado en una mayor venta de antidepresivos, evidentemente. Esto es el sistema que ahora los farmacólogos diuen el disease mongering, que es la creación de enfermedades, que eso la depresión ha sido el éxito comercial más potente, pero ha habido otros como el TDAH, por ejemplo, o como los trastornos bipolars, la extensió ara que no són exactament creació, però s'aprofita. I per què és molt complicat i té que veure amb el segle passat, almenys en dues coses del segle XX. Esperi, perquè n'ha dites moltes seguides, esperi. Primer, a veure, vostè no és un doctor dels anomenats alternatius. No. Vostè té un currículum espectacular. És psiquiatre, és psicoanalista, és psicòleg i és neuròleg. A més, ha estat al cap de psiquiatria d'hospitals importants de Catalunya. També ha tingut càrrecs de responsabilitat en l'Institut Català de Salut. Cito de memòria, no llegeixo el seu currículum. Porta quants anys en l'exercici de la psiquiatria? Doncs a prop de 50. A prop de 50.
Va fins i tot haver de deixar la psiquiatria perquè va ser acomiadat durant el franquisme i el van castigar. És així? Van posar en les llistes negres i no vaig poder trobar lloc com psiquiatre. Vaig treballar de metge de capçalera. El van posar en les llistes negres. Franco necessitava un bon psiquiatre, segur. No? Per això el devien acomiadar, segur. No? No ho sé. Va ser a Catalunya, de totes maneres. A Catalunya. Vostè ha dit TDAH, bipolaritat, depressió, mercat de la depressió. Anem primer per la depressió i després passarem al TDAH, passarem a la bipolaritat, etc. Sí. Per un psiquiatre li és molt difícil diagnosticar una depressió? Els estudis el que diuen ara és que la depressió, des que es diagnostica tant, es diagnostica pitjor. Perquè les veritables depressions, les depressions greus que fan patir moltíssim i que necessiten molta ajuda, es diagnostiquen menys que abans. Mentre que això que es diu depressió, que ara la gent ja no diu estic triste, diu estic deprimit, com? No és el mateix. Estar triste és un sentiment. La depressió és un quadre clínic, però la gent ja diu estic depre, I'm down, estic deprimido. No, estás triste y puede que acabes en una depresión, pero para que haya una depresión tiene que haber al menos una dominancia de 3 sentimientos. Tristeza, una emoción bàsica, ira, otra emoción bàsica, i culpa. Tot això es diagnostica menys ara i es tracta pitjor les depressions graves que abans. I a nivell poblacional es sap que des que es diagnostica més la depressió hi ha més baixes per depressió. Com pot ser això si la tractem més? Que hi ha més invalideses per depressió i que hi ha més consum, immensament més consum de fàrmacs i que surt molt més cara. Es el contrario de lo que tendría que pasar si se diagnosticara bien y se tratara bien. Se diagnostica mal y se trata mal porque ha sido un invento que tiene que ver con un periodo del siglo pasado donde los psiquiatras necesitaban afirmarse como médicos y entonces inventaron una clasificación y unas formas de clasificar fundamentalmente biológicas que se parecieran a la medicina para adquirir respetabilidad médica. Pero dejaron de lado lo fundamental de los trastornos mentales y de los problemas que son las formas de relación. Eso son lo que vemos que una persona está mal o está bien en cómo se relaciona. Y esa debe ser la base de la psicopatología, pensamos algunos. Ese es un resultado. El otro resultado es la influencia directa del mercado psicofarmacológico, que es un poder en nuestro mundo, dicen el segundo del mundo. Y el tercero, ese ya no lo puedo demostrar, pero es mi idea particular, es que ¿cuántos muertos hubo en la Guerra Civil Española? Hago la pregunta de forma retórica porque... 1 milió, diuen, no? No, eso es la novela de Gironella, ¿no? Pero no es así. Es que no ho sap, la gent no ho sap. No ho sap perquè s'ha tornat d'esquenes a una realitat terrible, que és una de les guerres civils més cruels i una postguerra de les més cruels que ha hagut. Això significa tornar-se d'esquena al dol, a un dol per entre 500.000 i 600.000 morts i, a més, una quantitat de desplaçats que ni es sap si no s'ha investigat en migracions i salut mental, que nosaltres vam investigar, que és un dol social que la societat espanyola ha mirat cap a l'altra banda i s'ha convertit, i la catalana el mateix, i s'ha convertit en una espècie de societat amb por de dir la veritat i de mirar a la veritat, perquè és el que van mamant els nostres pares, els nostres avis, és el que van viure i de formes terribles que la gent no vol escoltar parlar. I jo crec que això ha pesat bastant en que, per exemple, hipnosedants, que sigui el país amb més consum de medicaments per tranquil·litzar-se quan tenia una ciutat tan meravellosa com aquesta, i altres que hi ha en el país, no? Sí, però, doctor Tizón, a veure, jo que no sé absolutament res de medicina, puc considerar que estic deprimit. Dic, estic deprimit. Ja sé que vostè m'ha dit, compte, pots estar trist. Jo puc considerar que estic deprimit i me'n vaig a la farmàcia, que la farmacèutica és amiga meva, i li dic, escolta, no em pots donar alguna cosa per... És que estic deprimit. I la farmacèutica m'ho dona. O vaig al metge de capçalera o de família, que es diu ara, i el metge em diu, doncs pren-te això. Però a mi algú m'ho dona, això. És a dir, si vaig al metge, si vaig a la farmacèutica, és culpa meva i culpa del farmacèutic.
la farmacèutica ho fa perquè en coneix, etc. Però si vaig al metge, el metge m'ho recepta. Per què? És a dir, si som els primers, o som els segons, és perquè algú ens recepta això. I perquè, a més, pressionem perquè ens lo receptin. El clima social actual de presión sobre los médicos, los pediatras y en general los profesionales para quitarse de encima las cosas rápidamente, es lo que yo digo la burbuja farmacológica. Se piensa que hay un problema, un medicamento y quitárselo rápidamente. No, hay problemas, uno, que son muy complicados, dos, que los medicamentos son solo una parte del tratamiento y a veces no deben estar, y tres, que no se quitan rápidamente, sino que van muy despacio, suponiendo que desaparezcan, ¿no? El problema es que hay a todos niveles sociales una compulsión a la solución fácil y rápida. Y esto no es así para nada en la sociedad, para ninguno de los problemas complejos. Creo que era un periodista el que decía, siempre hay una solución simple para un problema complejo. Invariablemente es falsa. Era un periodista norteamericano, ¿no? Pues esto es mucho más en psiquiatría, donde realmente tampoco es una ciencia tan avanzada, una técnica tan avanzada como dicen algunos psiquiatras. Es verdad que se ha avanzado en algunos campos farmacológicos y psicoterapéuticos, se ha avanzado mucho, pero no es tan cierto que sea así. Vostè diu... Si per favor. No, si es troba millor parlant en castellà, pot fer-ho perfectament. M'agrada parlar en català. No, faci-ho en català, però no se senti obligat. Si vostè s'expressa millor o troba que s'expressa millor, endavant, cap problema. Algo que me está pasando ahora, al cabo de tantos años de práctica profesional, que no me había pasado nunca, que es compañeros y compañeras, sobre todo de psiquiatría infantil, me están pidiendo ayuda para saber cómo resistir a la presión enorme que le hacen para que farmacologicen, medicalicen a la infancia, que se la hacen los enseñantes, los padres, sus compañeros, no solo los laboratorios farmacéuticos. No hay malos de la película. Si podemos cambiar este mundo, y yo creo que podemos, si lo podemos hacer es considerando también nuestras propias culpas y nuestra propia participación, y la población ahí participa mucho en este deseo de quitarse los problemas de encima. Siempre hay un profesional que le dirá, pues tómate Prozac. A veure, doctor, he entès bé que vostè atén alguns dels seus col·legues per fer-los forts i d'aquesta manera resistir les pressions de pares i no sé qui més ha dit... Ensenyants, serveis socials... Mestres, serveis socials, per medicar els seus fills? Sí, entès bé, perfectament bé. I per què passa això? Hi ha una pressió fortíssima en aquest moment per la intolerància frente al fet que els fills fan coses i que no som els millors pares mai, i que sempre cometen errors, i hi ha una intolerància frente a la resposta dels nens. Els nens tenen una capacitat de canviar els pares i canviar la societat importantíssima. Moltes vegades es pensa lo important que són els pares per al nen, és veritat, però poques vegades es pensa lo important que són els nens per als pares, que els canvien de dalt a baix. Els nens porten, per exemple, un ritme biològic de la son. Aquest ritme canvia en els primers mesos, perquè som animals diürns i tenim que acostumar-nos a les ciutats, que és un altre tipus de vida. Això fa canviar els pares i les fa patir molt. I és un canvi que en aquest moment social és necessari, però altres canvis no. Els nens tenen que moverse, tienen que reclamar su autonomía, protestar. Pense que un nen es relaciona amb la seva mare o cuidador principal cada 8-20 segons fa una interacció. Això significa aproximadament entre 100.000 i 200.000 interaccions per setmana. Imagini's què ocorreix quan canvia contínuament la persona de cura del nen. El nen no té un objeto intern, una figura interna para relacionarse. Aquest nen tenderá a moverse más y a estar más movido para atraer atención de personas muy cambiantes. Es el mundo en el que vivimos ahora. Ha cambiado enormemente de padres muy fijos y sociedades muy rígidas a situaciones de cuidados multipersonales. El límite entre uno y otro no lo tenemos claro todavía, y hay niños que están
pasan toda la vida relacionándose con múltiples personas, en algunas guarderías hasta 14 personas al día hemos observado en situaciones experimentales, 14 personas, lo hemos visto en situaciones experimentales, no siempre es así, pero lo hemos visto, ¿no? Hasta la otra posibilidad, que solo una mamá, que tal, no sé qué, hombre, pues no. ¿Cuál es el? Todavía no tenemos una solución a eso, ni científica, ni desde luego social, y eso tiene que ver con la mayor tendencia a irritabilidad hacia protestas. Y cuando hay más tendencia a irritabilidad hacia protestas de los niños, el problema es que respondamos con intolerancia y medicación, sistemáticamente, cuando a lo mejor hay cambios que hacer. Y eso es en lo que ayudo a estos compañeros. Em temo, doctor, que estem entrant en el llibre aquest estrany que s'anomena TDAH. Ja. Sí? Oi que estem entrant aquí? Sí, però no solo. Per exemple, a mi tot això me l'han ensenyat els pares dels pacients psicòtics. Sobretot, la família dels pacients amb psicosis, amb esquizofrènia, aquestes així dites malalties, que són trastorns, no malalties, la malaltia mental no existeix. Això és una... La malaltia mental no existeix. És a dir, per tant, quan diem malalts mentals... És un error tècnic intencionat. 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 No hi ha malalts mentals. No, hi ha persones amb trastorns mentals o amb problemes mentals. No existeix una classificació internacional que digui classificació de les malalties mentals. És dels trastorns mentals. Las dos clasificacions fonamentals són dels trastorns mentals. ¿Por qué? Porque eso significa que la principal causa no es biológica, sino que es siempre un conjunto de causas biológicas, psicológicas, sociales, relacionales, lo que produce el trastorno. Por eso los autores, incluso de las clasificaciones más biologistas, no se han atrevido a hablar de enfermedades mentales, y es un error cultural. Fíjese que casi todos hablan, incluso los psicoanalistas hablan de enfermedades mentales, lo cual es un error. Son trastornos o problemas mentales. Por eso digo que la enfermedad mental no existe. Claro que existe el sufrimiento humano de muchos tipos y alguno de ellos psicopatológico, que hay que ayudar. Pero eso ya es una deformación de la realidad que va camino de que, en lo que llamo el modelo televisivo del trastorno mental. Un síntoma se dice que corresponde a un síndrome se dice que es una enfermedad y que tiene un medicamento. Tum, tum, tum. Todo rápido, la solución es un medicamento. Y eso, toda la cadena es falsa en el momento actual. És a dir, a veure si ho expressaré bé. La tendència dominant en aquests moments en el món és considerar que qualsevol trastorn és a causa d'un desajust químic i vostè està dient que potser és un desajust emocional? No, que potser. Aquest segon és segur. El desajust emocional és segur. És a dir, que és un desajust emocional. Però l'altre pot ser també. Pot ser, però no és segur. No és segur. I la tendència és dir que sí. Que és que solament, no solament, sino que es fundamentalment un desequilibrio electroquímico del cerebro. Eso es como definía la psicosis, la definía así el mayor instituto de investigación del mundo, el más poderoso del mundo mundial, el National Mental Health, Institute of Mental Health norteamericano, lo definía un trastorno electroquímico del cerebro genéticamente determinado y el más grave y desestructurante de todos los que existen. Es una barbaridad de definición, pero él era el instituto de investigación más poderoso del mundo en psiquiatría, lo definía así, y esto es lo que ha calado en la población. Las enfermedades mentales son enfermedades y son desajustes electroquímicos. Aleshores, com que nosaltres tenim associat malaltia a fàrmac, oli amb un llum, no? Sí. Oli amb un llum. I que consti, vostè l'ha dit abans, jo no estic en contra dels fármacos, yo utilizo fármacos, pero ben suposat. Lo que pasa que tienen que darse dentro de un tratamiento integral, que llamamos y que pusieron de relieve los finlandeses, los maestros finlandeses, Alanen, Altonen y colaboradores, que el tratamiento tendría que ser integral. Ese es el modelo de tratamiento que proponemos mucho, es decir, que incluya los fármacos sí o no, que incluya la psicoterapia siempre, que incluya la ayuda a la familia siempre, que incluya medidas psicosociales. El mejor remedio para los trastornos mentales graves, la psicosis, la esquizofrenia y demás, el mejor, el más potente, yo digo en broma, el mejor medicamento es un trabajo.
El tener trabajo es el mejor medicamento para los trastornos mentales graves por todo lo que ayuda a organitzar-se a les persones con més trastornos. En nuestra societat quasi no trabajan. Però després, doctor, vostè ho sap molt millor que jo, hi ha persones que tenen treball però també se senten o diuen que són que tenen depressions o que tenen molt estrès o no? També n'hi ha que no estan satisfetes amb la seva feina, no? Sí, sí. És a dir, que el treball sí que seria la millor dels antídots. Per a les persones con el trastorn mental psicòtic, per exemple, però no per tota. És la complexitat en la que tenim que nedar i que viure. Avui, quan una persona, per exemple, va al seu metge de família i diu que està deprimida i el metge de família, doncs, fa el que hagi de fer i diu que sí, que té una depressió, quin tractament es fa a aquesta persona? Només se li dona un fàrmac? Sí. No es fa els altres tractaments que vostè aconsella? Les altres 16 tècniques que hauria que utilitzar, no. I amb aquest fàrmac aquella persona superarà la depressió? Si és una depressió greu, millorarà de forma important d'ella. Si és una pseudodepressió, que és la immensa majoria de lo que es diagnostica com depressió, que no són depressions en realitat, no solament no millorarà, sinó que a la llarga empitjorarà. No hi ha cap estudi, que jo sàpiga, que mostri els canvis que hi ha en la gent que pren medicaments de forma continuada, que mostri què canvis tenen a nivell familiar, social, psicològic, emocional i relacional i a nivell biològic al cap de 5 anys. No hi ha estudis, perquè moltes d'aquestes persones que prenen medicaments per la pseudodepressió durant anys empitjoren. Abans, al principi de l'entrevista, ha parlat de nens. I jo li he dit, sembla que obrim el llibre del TDAH, oi? Sí. Doctor, li faré una pregunta molt directa. ¿Existeix el TDAH? Es una invención farmacológica. Es una invención para poder dar estimulantes. Es una invención farmacológica. Que para que tenga una idea, en la Europa occidental el diagnóstico de TDAH, que antes no se hacía, en mis tiempos cuando yo trabajaba en aquellos barrios de aquella parte de la ciudad, lo que estaba de moda eran las irritabilidades cerebrales. Y entonces llegué a tener en una consulta 235 38 niños, los contabilicé, que estaban tomando barbitúricos por supuestas irritabilidades cerebrales. Luego se cambió al TDAH. Es el nuevo invento que es para medicar con estimulantes. Entre 6 y 40 veces más diagnóstico en Europa en los últimos 20 años y entre, no recuerdo las cifras, pero creo que son entre 10 y 400 más veces de consumo de psicoestimulantes según qué países europeos y demás. Quants nens de Catalunya estarien en aquests moments sent medicats de TDAH? Diuen que al voltant del 4-5%. 4-5%. Vostè s'adona que ha dit, i segur que hi ha pares amb fills diagnosticats amb TDAH que ens estan mirant, que ens estan veient, i acaben de sentir que vostè els ha dit que això és una invenció farmacològica. Està dient que els fills d'aquests pares no tenen cap problema? No, no. Aquesta és la complexitat, m'agrada veure-ho així. Aquests nens, probablement, si està ben diagnosticat, que moltes vegades el pseudodiagnòstic, a més, es fa malament, se diagnostica massa, però si està ben fet hi ha uns criteris molt clars. Y 3, por ejemplo, son niños que se mueven más, niños que se concentran peor y niños que además son impulsivos, que tienen momentos que saltan, por decir 3 síntomas típicos. Es verdad que estos niños existen, siempre han existido. Huckleberry Finn era un personaje literario que era la manifestación más clara de lo que es hoy llamaríamos un TDAH, o Einstein, Albert Einstein. Abans en dèiem moguts. Moguts. Però i la concentració? La concentració s'acaba perdent. Si es un nen molt mogut, ¿por qué un nen es molt mogut? Ya es lo que hay que preguntarse siempre. Un niño puede ser muy movido porque está acostumbrado a tratar con múltiples personas y tiene que enviar estímulos para que le cuiden.
Y así ha vivido, recuérdese, entre 100 y 200.000 interacciones cada semana a lo largo de toda su infancia. Son muchas interacciones. Ya aprende, nuestro sistema nervioso es potentísimo para aprender aquello y qué resultados tiene. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. El niño o los padres están pasando un duelo o han pasado un duelo importantísimo que les deja con muy pocas posibilidades de cuidado. Tercera posibilidad, organizaciones sociales, escolares o no escolares, mal montadas para los diferentes, que son diferentes. Para los diferentes. Claro, es que algunos de estos niños, los que están bien pseudodiagnosticados, los que sí son hiperactivos, que es una minoría, acaban perdiendo la capacidad de concentración seguro. Y entre eso y que les damos fármacos que les hacen más impulsivos, se hacen mucho más impulsivos. De hecho, se sabe que estos niños tienen un achatamiento, los que toman psicoestimulantes tienen un achatamiento de sus capacidades emocionales, se hacen más impulsivos y consumen más drogas de mayores, es decir, primero les damos anfetaminas durante años y luego les prohibimos que las usen en las discotecas. Bien. Però, a veure, és que hi ha vegades que costa de... Sí, segur, segur, a Però, nosaltres també, a veure, és clar, és que vostè, amb el prestigi i el currículum que té, a mi em xoca que faci aquest discurs tan diferent a l'oficialitat, diguem-ne, no? Perquè des de l'oficialitat, diguem-ne, no es nega que existeixi el TDAH. Bueno, yo diría que a los que somos críticos tenemos menos salida, mucha menos, y más en medios de comunicación. No es cierto, en España la mayor parte, yo diría, de los psicólogos y psiquiatras infantiles van en esta línea, en que el así llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, es un síndrome, eso es decir, que existe, pero que no tiene por qué ser biológico. Y por supuesto que el tratamiento fundamental no es biológico, no es la pastilla, aunque a veces no queda más remedio que darle. Fíjese que en este caso, a diferencia de en la psicosis, digo, no queda más remedio, porque ya lo llevan tomando, por ejemplo, es una barbaridad que lo tomen más de 2 años, que es lo que decían las normas iniciales. Niños que lo están tomando 5 y más años en cantidad en Cataluña, por ejemplo, ¿Sí? En cantidad en Cataluña. I aquests nens quedaran marcats de per vida? Es difícil de decirlo, depende de sus... Si solo hubiera esta diferencia, sí, pero afortunadamente la vida es compleja, y también para bien. A lo mejor tienen cambios emocionales, familiares, un buen amor, un buen tutor, un no sé qué, que compensa aquello, pero sí, a igualdad de condiciones, sí se sabe, por estudios, que los que están tomando sin parar psicoestimulantes, estos niños crecerán menos, tendrán más problemas escolares, lo contrario lo que a la larga, pero eso son investigaciones a largo plazo, tendrán más dificultad de regular sus relaciones emocionales y tienen entre 7 y 14 veces más posibilidad más tendencia a uso de drogas ilegales. I qui són els que fan creure que això és així? És a dir, que és necessari medicar i que hi hagi mestres que s'ho creguin i professionals de la medicina que també s'ho creguin i governs que ho impulsin. Qui ho fa, això? La indústria farmacèutica. La indústria farmacèutica. Però no tota. Aquí m'agrada, perquè jo he treballat a la indústria farmacèutica, a més, fa molts anys. Però la indústria farmacèutica fa productes perquè després tinguin aquests resultats i aquestes seqüeles, com vostè ha acabat de dir? No. Vull dir, és clar, és que sembla que la indústria farmacèutica sigui perversa i la indústria farmacèutica ens ajuda també a viure millor, no? I el descobriment dels psicofàrmacs ha sigut un descobriment molt important, no? Molt important en la vida de la humanitat. No, es una part. Joana Moncrief y los que pertenecemos a la ISPS, que es una asociación internacional, diferenciamos entre la industria farmacéutica y lo que llamamos Big Pharma. Es decir, Big Pharma, los que están dispuestos a todo con tal de vender fármacos. Aquests serien el Big Pharma. Esto es el Big Pharma, que primero se inventa el fármaco y luego se mira a ver para qué trastorno podría ir bien. Para la hiperactividad se había vendido poco las anfetaminas, dejaron de usarse en nuestra adolescencia. Las anfetaminas las tomaban muchas yo hice parte de la carrera en un colegio mayor, el segundo más viejo de Europa, donde había una presión brutal de becarios por sacar buenas notas y demás. Qué sé yo, más de la mitad usaban anfetaminas. Luego dejaron de usarse y ha habido alguien que ha pensado que
había que volver a vender aquello y ha sido un negocio absolutamente impresionante del orden de 9,2 millardos, creo recordar que es la cifra en Estados Unidos 2008. No es una broma. Se lleva en este momento el 20% del gasto en psicofármacos en Estados Unidos, que es superior a los 19,8 millardos. Ja, però amb el tema de la TDAH hi ha mestres que són molt competents, que també estan a favor de la medicació, ¿no? Imagínese que tienen una clase 25 chicos, 3 con tres movidos, uno que padece un trastorno mental, por ejemplo, un trastorno generalizado del desarrollo, y otro con un trastorno de espectro autístico. Tener los chicos calmaditos es una diferencia vital casi para aquel maestro, cuando en realidad estos chicos necesitarían un apoyo especial en clase y sobre todo fuera de clase, pero también en clase. Sería la solución, pero si no, cantidad de mestres venen i diuen no, jo sé perfectament el dia que no he pres la medicació, perquè és veritat, canvien els nens de d'alta. Canvien. I es pot notar quasi en el dia a dia. Se l'ha oblidat, avui se t'ha oblidat la medicació, fulanito, és veritat. Els mestres competents ho saben. El problema es que no les donan otras vías. El tema de los recortes y de la crisis política, que no es económica, es una crisis política para marcar este tipo de sistemas, más medicación en vez de más personal. No hay que olvidar que algunos países nórdicos tienen mucho menos paro que España, y en parte porque cerca de la tercera parte de la población de los que trabajan en los servicios personales, de servicios sociales, comunitarios, de ayuda personal, sanitarios, etc. La tercera parte, por eso hay menos paro, pero es la vía de que hayan nacido en esos países los tratamientos integradores. Doctor Tizón, nosaltres ara deixarem el Museu Nacional d'Art de Catalunya i ens n'anirem a la mina. I ens n'anirem a la mina un dels meus barris. És un dels seus barris on vostè i el seu equip hi ha fet una feina extraordinària reconeguda internacionalment. Però abans d'anar a la mina, de deixar aquesta balconada tan esplèndida que veiem avui, aquesta Barcelona sense sol, diguem-ne, així ennuvolada, li vull preguntar per una altra. I és clar, jo ara ja no sé si dir malaltia, diem trastorn. Trastorn o problema. O problema, però un altre problema o trastorn molt de moda els últims anys, i perdoni'm l'expressió molt de moda perquè les persones que ho pateixen potser no els agradarà aquesta expressió, que és, ets un bipolar. Jo no ho havia sentit mai i en els últims 15 anys ho he començat a sentir, 15-20 anys. Per què? Què és ser bipolar? O que a una persona li diuen, ets bipolar. De entrada, es un buen ejemplo por hablar de que no toda la psiquiatría que usted deia oficialista es rebutjable, ni molt menys. Por ejemplo, antes, hace 50 años, se pensaba que lo que hoy decimos trastorno bipolar se decía psicosis maníaco-depresiva y se pensaba que era una psicosis. Los norteamericanos y en general los autores del DSM-4 definieron eso del trastorno bipolar como un trastorno diferente, que significa que hay periodos de la vida en que uno está enormemente animado y hace negocios maravillosos y intercambios sexuales maravillosos que se acaban hundiendo porque están en el aire todos ellos, es el cuento de la lechera. Y hace otros momentos de gran depresión donde se pasan días en la cama y tal. Ese es un trastorno que existe, es un trastorno que se sabe que tiene una base genética, que está muy influido por la medicación, pero que también, otra vez, está muy influido por las relaciones primeras que han tenido estos niños o niñas, y segundo, por la vida que hacen y qué le hacen los que están en su familia alrededor. Entonces, con el nombre de trastorno bipolar se ha conseguido que hay una línea de medicamentos especiales para eso que se ha desarrollado más, que es la línea del litio, que es un metal, y la línea de los estabilizadores del estado de ánimo y la línea de los neurolépticos, que se le da mucho a estas personas. Por eso ha crecido su número. Siempre han existido, son personas con un problema, si están bien diagnosticados, serio,
un problema que hay que ayudar profesionalmente. Aquí sí que soy totalmente partidario de ayuda profesional, integrada pero profesional, ¿no? Y que sin embargo, al ponerse de moda, se diagnostica otra vez de una forma. Por ejemplo, en Cataluña dicen, hay algunos compañeros farmacólogos que dicen que es donde más se diagnostica trastorno bipolar en niños. ¿En niños? En niños, que es una moda de Cataluña. Una moda. Imagínese usted un niño, cuando está contento, está muy contento, y cuando está triste, está muy triste. Ergo, es bipolar. Todo niño o todo adolescente puede ser diagnosticado de bipolar si se diagnostica mal. Hay criterios muy claros y hay cuestionarios para hacer bien el diagnóstico, pero en la prisa cotidiana de los psiquiatras de hoy, que vamos hacia el modelo norteamericano, donde los psiquiatras visitan a entre 10 y 20 minutos por visita, vamos rápidamente hacia ahí por la degradación de la asistencia. Eso de que és bipolar o està passant d'una... 10-20 minuts. 10-20 minuts. I en 10-20 minuts vostè ha de saber l'entorn d'aquella persona, Jo la no. infantesa d'aquella persona, el caràcter d'aquella persona. Això es fa? Això es fa. I en Estats Units ja és lo generalitzat en la psiquiatria pública, que és la psiquiatria para pobres. És el que ara aquí s'està intentant deixar la psiquiatria en psiquiatria para pobres. La psiquiatria para pobres va d'això, de 20 minuts, 10, y hace unos años ya, hicieron una investigación con psiquiatras norteamericanos, cuántos utilizaban la palabra para ayudar, y ellos mismos decían que el 10%. 10%, todo el resto eran fármacos. Todo el resto, por eso es el país del mundo con más consumo farmacológico. I el segon? Y nosotros vamos detrás. I el segon, Espanya. Anem cap a la mina, doctor, Bueno, anem cap i continuarem parlant d'aquest món apassionant de la psiquiatria i no tant de la psiquiatria. No, el món és apassionant, el món és apassionant. Doncs fem l'última mirada a aquesta Barcelona extraordinària, ja veu, i després et diuen que és el segon país amb consum d'antidepressius. És que és increïble, de veritat. Sí. Estàs segur d'aquesta dada? No, a més no és meva, me la acaba de refrendar el catedràtic de farmacologia de l'Autònoma de Barcelona. Doctor Tizón, ja som a la mina. Quants anys hi ha treballat aquí? 18. 18 anys. 18 anys. Quan hi va arribar? Quin any hi va arribar? Jo crec que en el 80, 82, però ni d'això estic segur. 80, 82. Sí. I com eren els habitatges que vostè va trobar aquí quan anava a visitar pacients? Aquests habitatges eren els mateixos, pràcticament. Els mateixos. Però per dins estic quasi segur que no. Per què? La mina fue un gran error político y urbanístico el hacerlo como se hizo, que fue concentrar personas que vivían en chabolas y en ambiente semimarginal para que no se les viera, los del campo de la Bota y la Perona, concentrarlos aquí todos juntos. Eso es un gran error desde el punto de vista urbanístico, que favorece la marginalización progresiva en vez de lo contrario si no se hacen esfuerzos muy importantes. Y el resultado es que algunos de estos bloques por dentro en otros tiempos estaban sin puertas en las escaleras, sin barandillas, con la comida que se tiraba por el hueco de las escaleras. ¿Sí? Y con algunos suelos que entrar en aquella casa era terrible porque se pegaban los pies y demás, porque llegó a un grado de marginalidad tan grande que las autoridades políticas se preocuparon intensamente del tema y se han hecho, que yo sepa, al menos 6 planes de remodelación y reurbanización de la mina. El último todavía acababa en el 2010, pero sigue todavía, que para intentar deshacer aquel entuerto que consiguió tener uno de los barrios con más marginalidad, más enfermedades, más sida, más heroína, más drogas en el sentido amplio, mafias de todo tipo y demás. Un error político consiguió todas esas cosas muy negativas para la población, que sin embargo es una población, como se puede ver aquí, muy viva,
que tiene una vitalidad y unas ganas de vivir como en pocos sitios. Esa era la gran ventaja, que había que aprovechar. Entonces las autoridades pensaron que había que poner algo de salud mental aquí dentro. Yo era profesor de la Autónoma de Barcelona entonces y me ofrecieron la posibilidad de crear un dispositivo para la Verney en la Paula Mina de salud mental comunitaria con nuevo estilo, y tuve que renunciar en mi plaza porque no me dieron la compatibilidad horaria, pero decidí que valía la pena porque esta gente vale la pena, creo yo. I vostè hi ha estat treballant 18 anys, ha dit, no? 18 anys. 18 en aquest barri i 22 en el conjunt dels barris d'aquí. 18 anys en aquest barri i va aconseguir vostè i el seu equip que fossin premiats amb un premi de prestigi internacional pel que fa a la salut mental. Què hi va fer? Pues estos barrios, la Verneda y la Paula Mina, que yo sepa a nivel mundial, son los que más población ha consultado los dispositivos de salud mental de todo el mundo, al menos de las cifras publicadas que yo conozco, porque el 25% de la población nos consultó en algún momento. Esto significa que de cada casa uno nos visitaba, que el vecino del cuarto nos visitaba, que el resto... No podíamos hacer ni queríamos medicalizar a toda esta población, que además tenía muchas dificultades socioeconómicas, vivenciales de todo tipo, y junto con su ayuda inventamos nuevos sistemas de tratamiento basados en actividades comunitarias, fundamentalmente, y en usar la medicación cuando era necesario, pero usarla como último recurso y mientras tanto aprovechar sus capacidades y sus deseos de vida. Por ejemplo, en algunos de estos lugares no había bancos y había barro aquí, pero la gente se bajaba las sillas plegables o de NEA y se ponían a comentar a la puerta. Bueno, pues de ahí nacieron los grupos de puerperio, que es la mejor forma de ayudar a la lactancia materna y las relaciones madre-hijo. Las trasladamos, los llevamos al CAP, pero significaba que estaban haciendo ecomadres aquí. Que, por ejemplo, la gente, había muchos casos de agorafobia y crisis de angustia, es decir, de fobias graves, sobre todo en chicos jóvenes. Y entonces lo que se nos ocurrió, ya que el barrio estaba así de descunchinflado, se sabe que el ejercicio físico con cierta intensidad es una forma de parar la ansiedad. Entonces, una cosa que recomendábamos dentro de un protocolo más complejo, todo esto lo acabamos publicando en 2 libros con este tipo de trabajo, pero recomendábamos salir a correr. Y se podía ver por el barrio cantidad de gente de diversas edades corriendo a horas a veces intempestivas, pero un barrio que tenía tanta vida social que esto lo permitía. Aquí la gente todavía bajaba a la calle con batas de boatiné y con las zapatillas de borla y todo esto, y hablaba en la calle. Esto era una ventaja que había que aprovechar. Y intentamos aprovechar todos estos sistemas de vida comunitarios y los que proporcionaba la propia población, de forma tal que, a pesar de que luego resultó que era de los barrios del mundo mundial con más frecuentación en salud mental, sin embargo utilizábamos menos medicamentos que en otros muchos lugares, y los resultados no eran malos. Al menos, por un lado, el premio Josep Trueta que dieron al CAP La Mina, que está aquí al lado, donde estábamos nosotros, el Centro de Atención Primaria La Mina. Yo era partidario de que los equipos de salud mental estuvieran totalmente dentro de la comunidad y de los equipos de atención primaria, y así trabajamos con ellos. Ese premio fue por la actividad del Centro de Atención La Mina, y luego hay un premio específico por la atención en psicosis, que es el premio de la Fundación Averis Donaverian de la calidad asistencial. Que muchas de les coses les aprendimos con estas famílies, nos ensenyaron. Aleshores, la seva experiència li demostra que si hi ha més contacte humà, més teràpia personal, el fàrmac no és necessari? O si més no és tan necessari? No és tan necessari. El fàrmac, avui per avui, jo penso, no tothom pensa el mateix, però jo penso que és necessari en alguns casos, en bastants casos, però que les dosis... Hi ha un algoritme anglosaxó que diu too early, too much. Eso es lo que hay que evitar, que se den demasiados fármacos demasiado pronto en demasiadas cantidades. Y eso es lo que aquí aprendimos, aquí en los otros barrios, aprendimos que era perfectamente posible, pero no con poca gente, sino nos consultaba más gente que en cualquier otro lugar del mundo. Y sin embargo, no nos agredieron, que nos podían haber agredido,
nunca tuve ninguna agresión en el barrio con más drogas, drogadicción, armas, no sé qué, del mundo mundial, y además restringiendo el uso de fármacos. Nunca tuvimos, primero porque los compañeros médicos de cabecera, de familia y enfermeras nos ayudaban muchísimo, pero además la población nos ayudaba muchísimo y acabó entendiendo esto y defendiendo nuestro sistema. Y de hecho, cuando anularon esta unidad, la gente protestó. Per què la van anul·lar? Era una cuestión sobre todo de poder y del reparto de los servicios de salud mental en la ciudad, que todavía era una tarta a repartirse, y había otros intereses hospitalarios, no de atención comunitaria. Y claro, los de atención comunitaria siempre hemos tenido muy poco poder, siempre, y entonces había las de perder. Els psiquiatres s'entén en la medicina oficial? ¿El psiquiatras? Sí. En general. El canvi de la psiquiatria des dels anys 70 del segle passat fins ara ha sigut precisament per entendre's millor en la medicina oficial. Aleshores, per què hi havia o hi ha conflicte? Porque muchos pensamos que no es la vía, que la vía es utilizar aspectos de la medicina, pero complementar los aspectos de la medicina con aspectos psicológicos, psicoterapéuticos, psicosociales y de redes comunitarias, y que los trastornos mentales van por aquí y no por allá. La mayor parte de los psiquiatras hoy, posiblemente la mayor parte de los que ocupan plazas, no del conjunto, están por la psiquiatria oficialista, almenys en Catalunya. Tot el contrari que era en aquesta època nostra, no, Catalunya era un lloc capdavanter en el món respecte a un tipus de psiquiatria i d'atenció psicosocial comunitària, i ara no és així. Ara no és així. Ara no és així. Aleshores s'ha imposat El model biologista extrem, que és el que predomina aquí en la psiquiatria nord-americana. el model biologista extrem és aquell que posa primer el fàrmac i després la persona? Exacte. En l'últim cas podríem dir això. Durant el franquismo, la gent no ho sap, pero las primeras consultas programadas durante el franquismo las consiguieron 4 psicoanalistas de aquí, de Cataluña. ¿Y cómo la conseguimos? Yo un día de junio del 72, creo recordar, visité 101 pacientes de psiquiatría. 101. 101. Y ese día nos habíamos puesto de acuerdo entre 4 que eso no podía ser y que había que comenzar con consulta programada. Y hicimos consulta programada, todos los 4 de acuerdo, más una compañera que nos ayudó. Inmediatamente me vinieron a ver el director y el inspector a decirme que tenía que cambiar aquello, y ya lo habíamos pensado en el grupo, y habíamos pensado que al primero que nos enviaran las autoridades competentes le responderíamos: muy bien, usted me dice esto, me lo pone por escrito, en el bien entendido que con este escrito yo iré al juzgado de guardia, porque a mí nadie me puede obligar a visitar a pacientes a menos de 20 o 30 minutos por pacientes psiquiátricos. Nunca más hubo presiones, la población se puso de nuestro lado y así comenzaron las visitas programadas en Cataluña y en España. Comenzaron así, a base de un enfrentamiento directo. La población se puso de nuestro lado. Siempre, a medio plazo hubo de todo. Yo la llamaba la batalla a la Verneda, porque hubo peleas, hubo absolutamente de todo, pero a medio plazo se pusieron de nuestro lado porque entendían que eran mejor atendidos así. Y ese fue el principio. O si quieres otro ejemplo, ahora mismo tengo intento ayudar a una paciente desde hace muchos años, una paciente con un trastorno mental grave, que está tomando un medicamento que en esta misma semana el medicamento vale 2 euros. Y le dura para, según en qué momentos, medio mes, según qué momentos, un mes. Esta misma semana me ha venido a decir que no lo encuentra en ninguna parte, a mí no me han avisado, y que probablemente lo retiran. Busqué junto con ella un medicamento sustitutivo, porque en este caso lo tiene que tomar. De verdad lo íbamos a dejar a suspender en cuestión de un año, medio año, porque ha llegado a la jubilación después de tener una vida de trabajo y de trabajo creativo, ¿no? Bueno, pues el medicamento sustituto vale 132 euros. 2 euros, 132 euros. Carai. Y no significa que sea mejor, simplemente es el que este se quedará porque es relativamente moderno, y el otro es posible que desaparezca, es posible que, no sé todavía qué ha pasado, porque esta es la semana pasada.
ese es el negocio que está ahí detrás. Aleshores, doctor Tizón, podria dir vostè aquesta medicina és la que entén que qualsevol trastorn és a causa d'un desajust químic, d'acord? I, en canvi, tens un altre grup de professionals de la medicina que consideren que no tot és un desajust químic, sinó que moltes vegades és un desajust emocional. La batalla, si em permet dir-ho així, l'està guanyant el primer grup? En aquest moment, por goleada. Por goleada, eh? En aquest moment jo diria sincerament que por goleada. Però precisament... D'aquí tenim el TDAH i tantes bipolaritats i depressions... El maltractament de la psicosi. I tothom malalt. La psicosi és un trastorn mental que diuen 1% esquizofrènia, en realitat és 0,8%, però que necessita tractament durant molts anys. Això canvia molt de que estigui rebent un o dos medicaments i un tractament integrat, o ningú medicament, com en altres països nòrdics, per exemple, i un tractament integrat, a que rebi, com està passant a Catalunya, a Andalusia i a Madrid, que jo sàpiga ara, 4 o 5 medicaments, el mateix pacient, 20, 30, 40 anys. Doctor Tizón, de veritat que podríem estar molta estona parlant amb vostè d'aquesta manera. Jo li agraeixo la seva sinceritat al llarg de retrats. No és freqüent, com vostè s'ha pronunciat en alguns casos. Li he de dir que jo a vostè l'he trobat gràcies a la Joana Moncrief, que vostè s'hi ha referit psicofarmacòloga. Sovint, psicofarmacòloga, i també gràcies al seu llibre Entender la psicosis. Gràcies. Si li sembla, anem a passejar una mica per la mina. Molt bé, sempre ha sigut un plaer. Doncs anem. És el seu barri, el seu barri. Ara, la vida, ara perquè és l'hora de dinar, no? Però la vida comunitària d'aquesta zona és molt gran aquí, és molt gran, eh? Si la gent tinguéssim l'oportunitat de sortir amb la cadira com se feia abans, no? I tu parlaves i parlaves d'això i d'allò, del bé i del mal. Vingui un dia per una plaça que queda aquí al costat, en Sant Adrià, la de los Canaris. Els estudis el que diuen ara és que la depressió, des que es diagnostica tant, es diagnostica pitjor. Perquè les veritables depressions, les depressions greus que fan patir moltíssim i que necessiten molta ajuda, es diagnostican menys que abans. El clima social actual de presión sobre los médicos, los pediatras y en general los profesionales para quitarse de encima las cosas rápidamente, es lo que yo digo la burbuja farmacológica. Se piensa que hay un problema, un medicamento y quitárselo rápidamente. No, hay problemas. Uno, que son muy complicados. Dos, que los medicamentos son solo una parte del tratamiento y a veces no deben estar. Y tres, que no se quitan rápidamente, sino que van muy despacio, suponiendo que desaparezcan, ¿no? Por eso digo que la enfermedad mental no existe. Claro que existe el sufrimiento humano de muchos tipos y alguno de ellos psicopatológico, que hay que ayudar. Pero eso ya es una deformación de la realidad que va camino de que en lo que llamo el modelo televisivo del trastorno mental. Un síntoma se dice que corresponde a un síndrome se dice que es una enfermedad y que tiene un medicamento. Existeix el TDAH? Es una invención farmacológica. You are needing a friend for to follow, for to fend, and I haven't got a clue if I'm getting through to you, my lighthouse.